La Guerra Sucia. La guerra pasó de 1976 a 1983. La Guerra Sucia fue una guerra librada por la dictadura militar argentina contra opositores políticos de izquierda. Cualquiera que se pronunciara en contra de la dictadura fue castigado. Los amigos y las familias de opositores también estaban en peligro. La Guerra Sucia también es conocida como el proceso de reorganización nacional. En algún lugar entre 10,000 y 30,000 argentinos desaparecieron y nunca más se supo de él. La mayoría de ellos eran jóvenes sindicalistas y estudiantes. Esta fue la batalla más sangrienta de Argentina. El país defendió la violencia y el terror patrocinados por el Estado. Se cometieron atrocidades para que el dictador pudiera permanecer en el poder. Los bebés fueron robados de las prisiones embarazadas y entregados a las familias que apoyaban al régimen. Argentina antes de la guerra. Revoluciones políticas estaban sucediendo en toda América Latina en el momento. Los años 50 y los años 60 implicaban disturbios sociales y políticos. Hubo varios golpes de Estado. La economía no fue genial. Juan Perón llegó al poder en 1946. Fue favorecido por Argentina. Sin embargo, causó una alta inflación y no pudo arreglar la economía. ¿Cómo comenzó la guerra? Después de que el presidente argentino Juan Perón muriera en 1974, su esposa Isabel llegó al poder. Fue derrocada rápidamente por un golpe militar dirigido por el general Jorge Rafael Videla en 1976. La dictadura promulgó una violencia impensable contra su oposición. La gente fue torturada y brutalmente asesinada. Este es un centro de tortura. Se utilizaron 340 prisiones como centros de tortura. Se cometieron muchas violaciones de los derechos humanos. Hubo vuelos de muertes. Las víctimas fueron volados hacia el mar. Fueron drogados y despojados de su ropa. Luego fueron arrojados al océano. Las Madres de la Plaza de Mayo eran mujeres argentinas que se reunieron en la década de 70 para crear conciencia para sus hijos desaparecidos que desaparecieron durante la guerra. Las mujeres exigían ser veldas y escuchadas. Llevan una vigila silencio en Plaza de Buenos Aires. Esta protesta se convirtió en un evento seminal. Llevaban pañoletas blancas y celebraban fotos de sus hijos desaparecidos. La gente de hoy sigue exigiendo respuestas. Las Madres de Mayo todavía marchan en memoria. Estas son las mujeres en 2016. Las madres son abuelas ahora. Hay un famoso documental sobre ellos.
La lectura en relación con el periodo de tiempo. La lectura de esta semana se llama Presos sin nombre, Celda sin Nùmero, de Jacobo Timmerman. Esta pieza es solo un extracto del libro completo que escribió después de su experiencia en prisión. El extracto del libro es esta lectura es intricado y complicado y describe su vida en prisión y una interacción particular que tuvo. Sobre Timmerman y su vida. Timmerman fue un escritor y periodista que nació en Ucrania en 1923. Sin embargo, para escapar de la persecución de los judíos en Europa durante este tiempo, Timmerman y su familia judía se mudaron a Buenos Aires, Argentina, en 1928. Durante toda su carrera, Timmerman hizo varias publicaciones públicas donde escribiría sobre temas en detalle. En sus diarios, escribió sobre los derechos humanos y la libertad de prensa, criticó a los gobiernos y organizaciones represivas, independientemente de sus ideologías políticas. Su escritura sobre el tiempo como prisionero. Argentina vio un aumento en el ala derecha vocal movimientos durante este tiempo porque la gente se inspiró en el poder de Hitler en la Alemania nazi. Durante la década de 1960, muchos grupos poderosos ganaron fuerza con asesinatos, secuestros y guerras. En 1961, Timmerman creó una revista llamada La Opinión, que tuvo mucho éxito del público porque atacó los abusos de poder en los cargos altos. Sin embargo, esto convirtió a Timmerman en un objetivo para estos grupos fuertes porque no estaba de acuerdo con ellos. Cuando los militares tomaron el control en 1966, Timmerman y su periódico fueron un objetivo importante y recibieron una gran cantidad de amenazas. En abril de 1967, Timmerman fue encarcelado en Soledad. La lectura es parte de su historia allí. En la lectura habla sobre estar solo y sus interacciones con los guardas y otras personas. Allí fue interrogado y torturado durante 2 años y medio desde 1967 hasta 1999. Su trabajo enfrente a las atrocidades del régimen militar argentino en la Guerra Sucia y la represión de decenas de miles de prisioneros políticos. El libro se hizo popular porque político los problemas de derechos humanos en Argentina durante este tiempo. El libro ofrece nuevos testimonios al mundo sobre la dictadura militar argentina. En relación con nuestras lecturas anteriores, como la ley de la memoria histórica, Timmerman usa su escritura como una forma de arte para recordar el pasado. Sus relatos en primera persona de las experiencias ayudan a otros a comprender la situación y el horror que tenía solo porque simplemente estaba expresionando sus opiniones sobre los poderes superiores.